Buenos días, mi nombre es Moisés Herrera y como ya había mencionado el presentador, hemos tenido a bien realizar esta presentación para expresar una idea. Es innegable la evolución que ha tenido el BIM en la empresa. Estamos totalmente de acuerdo en la manera de gestionar el BIM dentro de la organización. Desde el inicio hasta la actualidad han habido cambios progresivos muy buenos, muy oportunos. Sin embargo, cuestionamos y presentamos algunas propuestas para que esta evolución siga avanzando desde la perspectiva del proyecto. Nosotros somos ingenieros de producción, somos ingenieros que ejecutamos proyectos y vamos a dar nuestra perspectiva desde el proyecto. Primero, la evolución del BIM. No queremos relacionarlo a algún software. No tiene por qué estar relacionado a un software. El BIM no es un software. El BIM no es Revit, no es Tecla, no es Robots, no es Navisworks, sino es cualquier modelo de información que sirve para entregar información para la construcción. El software que necesite el proyecto. Entonces, el BIM en la actualidad, en la empresa, ya casi se ha convertido en un entregable más de la construcción. Ya no es un plus que tengamos. Entonces, es un entregable más exigido por el cliente. Hay proyectos como el Open Plaza, ESAN, Pacífico, en donde tenemos que entregarlo. Por consiguiente, nuestro nivel tiene que ser mucho mayor. El BIM es una herramienta de gestión, pero no solamente hace falta conocerla, sino también dominarla. El dominio que tenemos que tener de esta herramienta de gestión que nos va a ayudar a construir, a gestionar el proyecto, tiene que ser más alta y más exigente. Entonces, nuestra cultura de construcción es el Lean. Nosotros construimos sectorizando, construimos minimizando desperdicios. Tiene que estar ligada de alguna forma al BIM. Tiene que haber una interacción. O sea, lo que nosotros presentemos y digamos, tiene que conversar, tiene que ser compatible. Les había mencionado que el BIM no es un software, no tenemos que relacionarlo a no tenemos por qué ponerle un nombre y apellido a algún software en el particular. El software que sea. En las propuestas que vamos a mencionar, hay un software que ha desarrollado Jorge Rojas, que lo ha utilizado. No es un software diseñado para el BIM, es el ArcGIS. Es un software que está pensado para otro, pero le ha dado unas distintas aplicaciones a edificaciones en donde vamos a podernos dar cuenta cómo ingresa información y el software le devuelve información que nos va a servir de utilidad para construir. Ahora, cada vez más desarrollamos proyectos EPC o es una visión de la empresa, desde la parte de ingeniería hasta la parte de construcción. Entonces, la empresa, GMI, nos da un modelamiento, un modelo del edificio que vamos a construir. Pero este modelo tiene que ser lo suficientemente flexible para los que van el siguiente paso, que es la construcción. ¿Qué pasa cuando modelan, por ejemplo, una losa? Los señores de ingeniería no tienen por qué saber cómo vamos a construirlo, ¿sí? En cuántos sectores va a estar, en dónde va a estar el corte de la sectorización. Sin embargo, lo que sí tienen que saber es que tienen que hacerlo lo suficientemente flexible para que cuando venga el equipo de construcción pueda realizar esa sectorización. Y no solamente esa sectorización que ya lo viene haciendo bien el área del soporte BIM, sino qué pasa, y regreso al tema del Lean, de nuestra cultura como empresa, en donde nos dicen que la variabilidad en la construcción es alta y deberíamos pelear o luchar o hacer que esta variabilidad baje. Pero ¿qué pasa en el día a día, en la ejecución de un proyecto, cuando tenemos programado ejecutar, no sé, 6 columnas por cada sector? Sin embargo, la realidad y por la variabilidad de la construcción ejecutamos solamente 5. Pues el BIM debería darnos el reporte de las 5 columnas y no de las 6. Como agenda de la presentación lo hemos dividido en 3 bloques. El primero, ¿qué nos proporciona el BIM en la actualidad? El segundo, ¿qué necesitamos nosotros desde la etapa de construcción, desde el equipo de proyecto del BIM? Y tercero, ¿qué proponemos? Dentro de estas propuestas hay 3 puntos que queremos mencionarles. ¿Qué nos proporciona en la actualidad? El BIM nos ofrece
Identificación de incompatibilidades. Es cierto, es innegable. Es creo que lo que más ha llegado a desarrollar es identificar las incompatibilidades. Sin embargo, volvemos a cuestionar. ¿Solo basta identificar las incompatibilidades? El círculo no está cerrado a identificar por dónde pasa el pase en la viga, sino que ese nivel de detalle regrese a la construcción. El pase en la viga tiene que regresar en planos a la construcción. Sí, algunos podrían decir, pero si ya tienes un modelo. No, lo necesitamos para construir. Y para construir tenemos que regresar a planos otra vez. Los metrados, no vamos a negar, lo podemos sectorizar actualmente y nos dan reportes de metrados según lo que nosotros les pidamos. Y la principal ventaja, una ventaja innegable, la visualización que nos ayuda en el planeamiento. Ponemos equipos provisionales, grúas torres, brazos concreteros, las obras de protección. Pero lo que ofrece es igual a lo que necesitamos en obra. Si fuese igual, estaría perfecto. Si no es igual, entonces existe una necesidad. Nosotros en el proyecto, en la ejecución, en la obra, necesitamos metrados confiables. Necesitamos que la información sea rápida, oportuna, flexible. ¿Por qué decimos flexibles? Que si por la necesidad del proyecto necesitamos correr un corte, pues el modelo nos tiene que dar esa flexibilidad rápida. Sería penoso que la construcción le gane al modelo. El nivel de detalle adecuado. Si vamos a construir una obra UTEC, si vamos a construir un proyecto, un hospital con un nivel de aislamiento, el nivel de detalle que necesitamos es el fierro. La densidad que hay en un nivel de aislamiento es muy grande. Necesitamos que esté modelado el fierro porque la necesidad de ese proyecto en particular lo solicita así. En los metrados confiables es donde nosotros deberíamos dar un paso más. No solamente llegar a tener el número, sino tener este número de acuerdo a la perspectiva de las distintas áreas del proyecto. ¿Qué pasa con la gente de oficina técnica? Pues para hacer un proceso de adquisición de algún material necesitan metrados de una construcción que va a venir mucho después. Pero en el mismo instante de tiempo, el ingeniero de producción quiere tener su reporte, como nos piden, del día a día, de qué es lo que ha ejecutado el día ese ingeniero de producción. Entonces necesita los metrados de la etapa de construcción. Y otro ingeniero de construcción de la misma obra, en ese mismo instante de tiempo, necesita metrados del concreto que va a programar al día siguiente, del concreto que va a programar una semana después. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros de este modelo de información? Es que nos brinde a todo el equipo de proyecto la información. No podemos de alguna forma llevarlo a un software. Sería inviable decir que van a haber 50 licencias de un software en un proyecto, 25 licencias, eso no puede ser. Pero lo que sí podemos hacer es llevarlo a un formato amigable, que converse con todo un equipo de trabajo, no sé, un PDF, lo que sea, el software que necesitemos, pero que todos podamos tener acceso a esa información, indistintamente del área y dentro de la misma área, indistintamente de lo que necesite. ¿Puedes poner escape? Sí. Ya. Entonces, ¿qué nos proporciona el BIM en la actualidad? Una interfaz gráfica muy amigable, muy llamativa, nos hace entender el proyecto muy rápido, nos permite colocar obras provisionales bastante rápidas, darnos cuenta qué es lo que va a pasar, cómo vamos a telescopar, cómo le vamos a montar, cómo lo vamos a desmontar. Ganamos velocidad en entender nuestro proyecto. Este modelo de acero es de este proyecto, es de este edificio. Cuando modelamos el nivel de aislamiento, necesitábamos saber cómo era la densidad del fierro del proyecto. Entonces, nos puede brindar en particularidad, alguna zona específica. Tenemos un nudo de construcción en donde sabemos que van a haber cruces de vigas en dos direcciones. Un fierro de pedestal propio del refuerzo para el aislador y un acero vertical de columnas. Es lógico que acá vamos a tener una densidad de acero bastante alta. Pues actualmente nos brinda este detalle. Nos ayuda a entender la obra, a ver qué va a pasar mucho después.
Acá podemos ver protecciones colectivas perimetrales, ver equipos, qué pasa, interactuar la grúa con la antena que está al costado del Poder Judicial. Nos ayuda a entender la obra. Es algo que hemos llegado a desarrollarlo y desarrollarlo bastante bien en la actualidad. Este proyecto es INEN y es una interfaz muy simpática, es una visualización gráfica muy bonita, pero podemos ver las instalaciones, los muros que bajan la tonalidad, nos permite, nos ayuda. Claramente vemos las montantes de instalaciones de las distintas disciplinas y si queremos le metemos equipos y vamos a ver qué es lo que va a pasar los equipos con el proyecto y nos permite tener una mejor visualización. Oye, acaba de haber un problema, cuidado con el telescopaje del brazo concretero que vas a poner acá. O sea, nos permite interactuar, entender la obra, identificar esos problemas que probablemente nos hubiésemos demorado un poco más en entenderlos con anticipación. Y bueno, puedes ponerle play. También han llegado a realizar levantamientos topográficos con drones. Es un dron que hace un levantamiento topográfico y nos ayuda. ¿Sí? Eso lo hemos desarrollado hasta la fecha. En grandes resúmenes, nos ayuda en realizar los modelos en 3D y una visualización gráfica, entender la obra, identifica interferencias. Sentimos que el silo no está cerrado solamente en identificar las interferencias. Nos da metrados algo rígidos, de acuerdo a la sectorización que nosotros les enviemos. Desarrolla planos ASBIL. Y hay una velocidad de identificación de consultas. Claro, si identifica interferencias, podemos ganar velocidad y anticiparnos a realizar esas consultas. ¿Qué necesitamos el BIM? Una lista de lo que necesitamos. Velocidad en el modelamiento y flexibilidad. O sea, necesitamos de que la velocidad del modelado sea cada vez mayor, que tenga un proceso que sea más rápido, que podamos llegar y hacer cambios distintos mucho más rápidos, flexibles. Le ponía el ejemplo del vacío de losa. Oye, yo tengo sectorizado un frente con unas características de un área en particular y si voy a, por la variabilidad en la construcción, voy a realizar el corte de vaciado un tercio antes, pues el modelo tiene que realizar este cambio en su modelo y darme el reporte de lo que he ejecutado al día de hoy. O sea, usted tiene que ser muy flexible. Si tengo 6 columnas y vacío 5, pues tiene que darme el reporte de las 5 columnas y al día siguiente aumentar una columna más en el reporte de pedido concreto. Tenemos que ser flexibles. El mayor nivel de detalle. Les había mostrado una gráfica de este proyecto del nivel de aislamiento. Oye, pero ¿qué pasaría si ese nivel de detalle se convierte en un estándar en la empresa y empezamos a ejecutar todos los proyectos desarrollando el fierro? ¿No nos ayudará? ¿No podemos optimizar? Generalmente, los planos que nos brindan en la etapa de ingeniería, en el acero, por ejemplo, no son planos de detalle, ¿no? Son planos generales. En ningún lado te dice que esta viga va a tener un despiece de acero de alguna forma en particular. Empiezas tú a jugarlo, empiezas tú a realizar ese despiece para tratar de bajar un porcentaje de desperdicio. ¿Sí? Eso es lo que normalmente hacemos. Pero, ¿y si ese nivel de detalle nos lo da un software? Y si nos ayudara a hacer ese nivel de despiece, ¿no seríamos más rápidos al momento de construir? ¿No tendríamos eso, no podríamos llevarlo eso a cantidad de plata ahorrada en la gestión de la construcción? Algo indispensable es que necesitamos de que esta información sea accesible a todo el equipo de dirección. Les había dicho, o sea, si la gente de la oficina técnica necesita realizar un metrado de enchape cuando estemos ejecutando, pues que el modelo, sin necesidad de gestionarlo mediante una sola persona, no necesitamos que la gente de obra sepa modelar. No, hay alguien especializado que lo modela. Pero sí necesitamos que pida información y le devuelva información. Con algún software, que no sea el mismo. Que no compremos 10.000 licencias para poder llegar a ese nivel. Sin embargo, que todo el equipo de ejecución de obra pueda tener acceso a ese nivel de información. Y un reporte de metrados confiable, que es algo que queremos atacar en las propuestas que le vamos a poder comentar más adelante. Entonces,
Este gráfico, esta foto, es de una empresa que se encarga del detallamiento de acero, que no estuvo bien prestarla. Pero primero, ¿qué hace? Ya no modela solamente las estructuras, como sólidos o como generalmente lo modelamos, sino ingresa a un nivel mayor en una especialidad. Por ejemplo, el fierro. De este fierro entrega planos de construcción, planos de despiece, ingeniería de detalle, que nos permite habilitar, construir. ¿Qué necesitamos entonces? Entregarle planos y modelarlo. Y del modelo que nos regresen planos para poder construir. Ojo, necesitamos que sea construible. Necesitamos poder construir lo que estamos pidiendo. Y después, optimizar. Ya este es un proceso que conocemos, que sabemos realizarlo. Sin embargo, acá está la diferencia en qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que vamos a hacer. Por último, ¿qué proponemos para el BIM? Tenemos 3 propuestas. La primera es una hoja 3, un control de producción. Nuestra cultura, nuestra filosofía para construir nos permite realizar la cuantificación de acuerdo a lo que nosotros hemos ingresado como información a un modelo. En el proyecto que actualmente estoy trabajando, han modelado toda la ingeniería de las distintas especialidades están hechas en un software, en el Revit, que nos ha permitido entregar como reporte planos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por decir, estructuras. Está modelado en el Revit y nos entregan el modelo y planos en CAD. Pero esta parte tiene esto tiene una particularidad. Por decir, en un proyecto normal, nosotros tenemos plantas de encofrados, ¿no es cierto? En estructuras en donde vemos por cada nivel, en un solo archivo, planos de encofrados. Están todas las plantas. Si tienen, no sé, 4 sótanos y 10 pisos, pues hay un solo archivo que agrupa 14 niveles de encofrados. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en este proyecto? Tenemos 14 archivos. Ya no tenemos un solo archivo con 14 planos, sino tenemos 14 archivos. ¿Qué quiero decir? Que la cantidad de archivos en CAD es mucho mayor de lo que normalmente tenemos. Nos genera una necesidad de hacer algo. Algo tenemos que hacer, porque si no nos vamos a ver en un problema bastante serio en la cantidad de información que tenemos. Son 900 planos que tenemos en el proyecto, 900 planos que tenemos que revisar, 900 archivos que tenemos que cargar. Estamos proponiendo un gestor de planos que es una aplicación. Por último, la base de datos con interfaces gráficos. Un software, y esta parte la va a explicar Jorge, pero en grandes resúmenes es un software no pensado para el modelamiento de una edificación, pero al ingresar planos de modelamiento de una edificación e ingresarle información, nos devuelve información que nos sirve para construir. Entonces, había comenzado la charla diciéndoles que el BIM no es un software con nombre y apellido. Es cualquier software que ingresemos información y nos devuelve información confiable y viable para poder construir. El primer punto es una hoja A3 que tiene como parámetros fundamentales nuestra cultura de construcción, que es sectorizarlo, Lean, por ejemplo. Este es para la etapa de estabilización. ¿Qué nos manda tener una programación semanal? Bueno, está en la programación semanal. Una ejecución diaria para poder controlar. Está la ejecución diaria de acuerdo a los colorcitos, lunes, martes, no sé, cómo queramos poderlo expresar. Tenemos una imagen del avance físico en 4D, el acumulado hasta la fecha, hasta el instante. Y podemos también controlarlo, la ejecución diaria. Hasta acá no hay nada nuevo. ¿Ya? Simplemente lo hemos ordenado de alguna forma que tratamos, que ojalá pueda convertirse en un estándar. Es una idea que ahorita se está desarrollando. Sin embargo, ¿qué necesitamos? Necesitamos cuantificar metrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un ingeniero de producción que termine el día puede hacer clic, pueda picar en una hoja que puede ser un PDF, que no necesariamente tiene que ser del Revit o de algún software muy especializado, con una licencia costosa, pero puede hacer clic en los paños que ha ejecutado el día y le dé automáticamente el reporte del metrado. Entonces voy a
a, a- a decirles de que metrar es una actividad tediosa. A casi nadie nos gusta metrar. Es algo tedioso, es algo que se demora y es algo que no agrega valor. Es totalmente mecánico. Es algo mecánico. Entonces, si podemos atacar esa parte mecánica haciendo clic en los cuadraditos, en los pañitos, y nos puede a tiempo real darnos la cuantificación de lo que estamos pidiendo, estamos atacando esa parte mecánica y le estamos dando tiempo al ingeniero que se ponga a pensar en su planeamiento, en lo que va a venir después, y no consuma horas hombre de ingeniero realizando algo mecánico. De igual forma, esto lo hemos desarrollado para darle crédito con los de GMI, lo hemos desarrollado pensando también en la parte de construcción. Por ejemplo, igual, bajo el mismo concepto, tengo sectores en donde voy a marcar mi avance diario. No sé, el día martes va a ser estas columnas que están en azul, el día miércoles estas columnas en amarillo, y me da el avance físico en 4D acumulado a la semana. Acá tengo lo que me pide mi filosofía de construcción. Presentar una programación semanal. El día lunes esto tendrá que salir marcado. ¿Qué es lo que voy a pedir el lunes? ¿Qué es lo que voy a vaciar el día martes? ¿Qué sectores en planta voy a vaciarlos? Y acá, en estas dos ventanas, tengo que marcar columnas, los verticales que voy ejecutando al día, y también las losas. Pero les habíamos hablado de la flexibilidad. Entonces, si por ejemplo, en este sector 5 está cortado por acá, cualquier sector, si por la variabilidad de la construcción realizamos el corte un tercio antes, entonces realizar un tercio antes significa dejar de vaciar esta viga de acá, dejar de vaciar estos dos tramitos de losa y dejar de vaciar un pedazo de viga por esta parte. Pero lo importante es que solamente haciendo clic con esa velocidad nos dé también un reporte, una cuantificación de metrados. Hasta la fecha esto es una idea, una buena intención. Está como propuesta para ser aprobado. Ojalá que sea viable. ¿No? Entendemos y apostamos que nos va a ayudar en la ejecución de la obra. Les había hablado de los 900 planos que tenemos en el proyecto y de alguna forma tendríamos que organizarlos. Entonces, por ejemplo, para INEM, abrir 900 archivos es recontra complicado. ¿Y qué? Nos va a llevar un error, nos va a tender a llevar un error, nos va a tender a llevar a no abrir un archivo y que nos olvidamos alguna especificación. La probabilidad empieza a aumentar. Entonces, ¿cómo organizamos? ¿Cómo ordenamos nada más esto? Primero lo dividimos por frentes. Edificio, corredor y subestación. Picamos el edificio. Después por disciplinas. Tenemos, no sé, arquitectura, estructuras, eléctricas. Picamos estructuras y nos da como respuesta la especialidad. Cimentación, losa de piso, escaleras, encofrados. Y en esta columna vamos a aplicar un nivel, el que necesitemos. Por decir, el sótano 3. Y nos va a dar, con todo, en realidad es una serie de filtros, qué planos tenemos agrupados. En este caso, un solo plano, secciones y detalles. Entonces, de esa forma, lo que tratamos de hacer es hacerlo interactuar rápidamente y tener ordenada por filtros, un gran filtro, la información. Esto lo estamos igual, es una propuesta, entiendo que está camino a ser aprobada, pero tenerlo como una aplicación, que la gente pueda llegar acá y mostrarlo. Y después de esto, el siguiente paso es de que esa respuesta que nos va a dar de este plano es, oye, ¿lo quieres abrir en Navisworks? ¿Lo quieres abrir en CAD? ¿O lo quieres abrir en PDF? ¿Sí? Entonces vamos a tener el proyecto ordenado en esta aplicación. Buenos días. Para continuar con la exposición, el último punto que mencionaba Moisés era acerca de este programa que en realidad es un software que pueda catalogarse como un software BIM, como son el Revit, el Archicad, etc. Es un software que está categorizado dentro de un sistema de información geográfico. ¿Qué es un sistema de información geográfico? No es nada más que planos conectados a bases de datos. Lo que normalmente nosotros hacemos en un proceso natural de metrados es
tenemos nuestro AutoCAD, los planos, dibujamos polilíneas, regiones, hatch, etcétera, y eso lo importamos o lo jalamos a un Excel, lo ordenamos, filtramos y hacemos cálculos con esa información. Lo que hace este software es, digamos, la idea de comenzar a utilizar este software para algo que naturalmente hacíamos con el AutoCAD y el Excel es eliminar trabajos que no eran necesarios, como el hecho de pasar información de un programa al otro. Esto lo hace automático porque simplemente son planos conectados a una base de datos, es decir, un modelo de información. Ahora, este programa es un software de ingeniería y no está pensado por ninguno de los que lo crearon o la empresa misma utilizarlo para construcción y utilizarlo para modelamiento de edificaciones. Está pensado para N usos, lo utilizan para hacer relevamiento de fotogrametría, temas de estudios mineros, temas de estudios de inundaciones, avenidas, mitigación de riesgos, catastros urbanos, etc. Es un programa que, digamos, le hemos tratado de buscar el uso para lo que nosotros comúnmente necesitamos en las actividades cotidianas de metrados, cuantificación, sectorización, etc. Solo para dar un ejemplo primero en las láminas y luego lo voy a mostrar en el programa en unos cuantos ejemplos, como para que vean lo amigable que es la interfase. Y con esto no busco decir que este programa debería reemplazar al Revit, porque no es la idea. El Revit es un programa especializado en lo que necesitamos. Sin embargo, busco decir que este programa, por ejemplo, que estas simulaciones se han hecho una parte, digamos, en el proyecto Open Plaza, que es reciente, y otro que es un proyecto muy antiguo, que es Shamrock, el Polo. Desde esa época, o mucho antes, un par de años antes, ya se podía utilizar esto para hacer estos metrados, ¿no? Y para inclusive poder modelar en 3D, que tampoco es el objetivo del programa. Pero nos da un lapso de tiempo en el cual este programa, digamos, ha evolucionado, pero en sus características propias del software, y que nosotros ya en ese tiempo podríamos tener información mucho más rápida, más eficiente en el modelamiento y que sea más interactivo para quien solicita la información. Es que sea, como decía Moisés, es dar un clic y que me dé metros cúbicos, metros cuadrados, etc. Y que también pueda filtrar información, ¿no? El primer punto, por ejemplo, en base de datos. Naturalmente, por ejemplo, nosotros jalamos, digamos, de un plano en AutoCAD, y automáticamente el programa va a reconocer un montón de objetos, que pueden ser zapatas, vigas, columnas, etc. Luego, eso de forma natural, el programa lo va a reconocer como objetos y lo va a identificar y lo va a listar. Y ya es cuestión de que nosotros simplemente ingresemos data a cada uno de los objetos, que podría ser mediante una orden que sea una topología, es decir, todas las zapatas que tengan peralte de 60. Y luego puntualmente corregiré las que tengan un peralte mayor o menor. Y con eso puedo acelerar mucho el trabajo. O aquellas zapatas que se encuentran en este sector, que las puedo seleccionar de forma manual, que tengan tal peralte, y esas que están en otro sector, otro peralte, y así facilitar el proceso, porque finalmente es una interacción entre una plataforma en CAD, vectorizados, información vectorizada, y una base de datos. Luego que he ingresado eso, ya simplemente viene la parte de ya alimenté la base de datos, ahora quiero información. Entonces al ingeniero de campo, normalmente nosotros, por ejemplo, queremos representar un reporte de avance por subcontrata. Podríamos decir qué subcontrata avanzó, en qué frente, y si habilitó, colocó, etc. En este caso, por ejemplo, en el punto 3, se muestra una simbología por colores, y cada color representa en una leyenda qué cosa está simbolizando, ¿no? Normalmente en el CAD queríamos, lo pondríamos por capas, pero siempre nos restringe a una sola capa. Es decir, si voy a poner, ponme por capas los elementos, voy a tener zapatas, columnas, etc. Y por cada uno va a representar un color. Pero luego si yo quiero volver a eso mismo, con esa misma información, representarlo, ahora no, por sectores, tendría que volver a redistribuir la información por capas, cosa que no se hace con este programa. Y por último, que no solamente me da información gráfica, o sea, visualmente esto ayuda mucho porque me ayuda a entender, a revisar la información. Pero también podría cargar la información como acá, que es información como dónde se ubica, quién lo habilitó, cuándo lo habilitó, cuánto pesa el elemento, cuánto tiene metros cúbicos, etc. Que no es necesariamente significa que yo lo voy a ingresar directamente. Puede ser que también que el programa lo calcule de forma automática mediante un ejecutable. Es decir, si yo sé que el volumen de una zapata es el área de la base por la altura, todas las zapatas las va a calcular igual. El área la calcula solo el programa porque es información propia del elemento que es creado. Tiene perímetro y tiene área, al igual que el AutoCAD. Lo único que ya
No necesito estar pasando esto en un Excel, todo lo estoy trabajando en una sola base de datos, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba, la simbología por frentes, simbología por subcontrata, simbología por elemento, simbología por frente, subcontrata y elemento, que es el producto que mostré inicialmente, ¿no? Esto en el AutoCAD no lo podría hacer, o si lo quisiera hacer, demandaría muchas operaciones. En cambio, esto es simplemente con un clic. Otro ejemplo también del Open Plaza. Yo quiero tener reportes rápidos. Necesito saber, por ejemplo, el elemento que está resaltado en verde, que es un paño de losa, cuántos kilogramos tiene de acero, cuántos metros cuadrados de encofrado, cuánto para de metros cúbicos. Y como decía Moisés, picando un clic podría saber cuánto tiene ya. Ahora, yo no voy a ingresar esa información, simplemente lo va a reconocer de información geométrica que tiene la data por algunos factores que podrían ser cuántos metros cúbicos entra por la losa y automáticamente lo calcula el programa. No tengo que hacer más operaciones, simplemente el inicio en el seteo. Luego podría considerar el paño al costado o la viga o irme más allá y seleccionar un grupo de elementos, darles alguna característica para que me haga un filtro que solo me seleccione vigas o elementos horizontales y el programa lo va a poder reconocer porque eso es simplemente filtros y por más que yo le seleccione columnas no las va a tomar porque ya está filtrado así el programa y son simples operaciones de 2 o 3 pasos, ¿no? Eso luego me bota un reporte y finalmente puede decir cuánto suma en concreto todo eso, o cuánto suma en acero todo eso, o cuánto suma en encofrado todo eso. Podría seleccionar no solamente a través de la interfase gráfica, es decir, con el mouse, sino podría hacerlo mediante selección de atributos. Es decir, en la base de datos quiero que me selecciones todo lo que avanzó el sector 6, por ejemplo. Entonces, en este caso va a seleccionarlo y automáticamente en la tabla se va a seleccionar y se va a mostrar en la interfase gráfica. Entonces, lo que tengo es, estoy enlazando una base de datos con una planta en CAD. Ahora, me dirán, pero esto no lo veo en 3D. Se puede ver en 3D. Simplemente la altura es un atributo más. Altura es un atributo. Todas las columnas del piso 1 tienen tal altura. Entonces, el programa solo lo va y después lo puede graficar como se está graficando ahí. Las vigas, los peraltes, la losa es igual. Decían que me aparezca una información fácil que la pueda leer cualquiera. Entonces, podría poner, por ejemplo, áreas de ambientes y que me aparezca ahí el área. Pero digamos que eso es muy básico, eso lo hace el AutoCAD. Podrían ponerles ahí metros cúbicos, podrían ponerle, filtrarlo por cuantías, inclusive podrían poner, por ejemplo, la división entre kilos y metros cúbicos y que cada elemento me ponga al costado cuantías, como en el segundo dibujo. Si es que quisiera revisar cuantías para ver si hay un error de metrado o algo, podría revisarlo así, cosa que gráficamente es mucho más fácil verlo que en una tabla en Excel. Que me lo represente para algún reporte que quiera hacer por bloques, me lo puede representar por bloques mediante simbologías. Ahora que me bote reportes, es decir, yo selecciono, digamos, este sector que es el sector 1, que es todo el elemento seleccionado, y me va a botar diciendo cuánto hay de cimientos corridos, cuántos cimientos corridos hay en mi selección, cuántas columnas, cuántos muros, cuántas placas, y cuánto tienen excavación, cuánto tienen solado, cuánto tienen concreto, cuánto tienen encofrado y cuánto tienen acero. Todo eso se calcula de forma automática mediante un ejecutable. O sea, no es que cada vez que selecciono un elemento tengo que volver a calcular, sino lo va a hacer solo el programa. Ese ejercicio se hizo, por ejemplo, para el proyecto Shamrock y el grado de precisión fue del 1% a menos. En el caso del acero sí estuvo un 1%, pero el resto fue exacto, o sea, no había prácticamente diferencia de metrado. ¿Por qué? Porque simplemente multiplicaciones y aritmética. Lo mismo podría ser seleccionar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Simplemente le pongo un atributo que sea sector 1, me va a decir, lo va a reconocer todos esos elementos como sector 1. Entonces ya como tiene un atributo que es sector 1, lo puede decir, represéntamelo pintado por sectores, me lo va a presentar como se muestra esa losa. Y todo lo que está en esa losa está sectorizado, es decir, el sector 1 tiene vigas, paños de losas, columnas, etc. Y todo eso me lo podría representar, por ejemplo, en un balanceo de encofrados. Por decir, en columnas, ¿cuánto tengo el sector 1, el 2, el 3, el 4, el 5? Por elementos, por columna, por losa, por placa, por viga. Ya, pero quiero ir más allá. La viga no me sirve tenerlo por metros cuadrados. Necesito tenerlo separado al fondo, del costado, y cuántos metros lineales de soporte de viga representa. También lo podría sacar. Simplemente le digo del mismo reporte que me lo represente cuánto es el fondo, cuánto es el costado y cuánto es el soporte por cada sector. Eso me permite probar diferentes sectorizaciones. Podría cambiar la sectorización y el programa no es que va a volver a calcular todo, simplemente lo voy a ejecutar y va a volver a hacer los cálculos, pero de forma automática, ¿no? Esto, ojo, no es una hoja de cálculo, es una base de datos. Entonces, una vez que hago un cambio, tengo que volver a ejecutar, pero simplemente no lo voy a ejecutar yo, no lo va a ejecutar el programa y va a hacer los cálculos para actualizar la base de datos. Entonces,
Básicamente esa es la información. Antes de ir a las conclusiones, voy a hacer la presentación del software solamente para que lo puedan ver, para que vean que existe el programa. Digamos, es la interfaz que vimos hace un momento, que es Shamrock. Lo que yo vi hace un momento, dije, yo podía seleccionar, digamos, un grupo de elementos, que es lo que estoy haciendo ahí. Hago clic derecho, Open Attribute, la tabla de atributos, y ahí me aparecen. Mira, me aparecen todos, entonces no, solo quiero ver los que seleccioné. Ya, ahora quiero saber cuánto hay de acero ahí. Hago clic. Ahorita es un poco lento por el tema de la... El paquete es un paquete que se llama ArcGIS, que engloba varios programas. El que está ahorita abierto es el ArcMap, que es para presentar mapas, planos, plotear planos, mapas geográficos. Está el ArcSync, que es para modelar en 3D, y está el ArcCatalog, que es simplemente un explorador. Entonces simplemente le pongo estadísticas y me bota ahí cuál es el valor máximo, el mínimo, la suma. Ahora esto mismo también lo puede abordar en reportes gráficos, pie, histogramas, etcétera, si quisieras verlo, como vimos por ejemplo para el caso del encofrado. Ahora, esta información es correcta, si de ahí lo comparamos con un Excel, salen los mismos valores que saldrían metiéndolos en una tabla de Excel, con la única diferencia que me demoro mucho menos tiempo, la información es más confiable porque estoy viendo si me olvido de un elemento, lo voy a ver ahí, o si estoy categorizando un elemento como algo que no es, también lo voy a ver ahí. Evito los errores de digitación, de que pasarlo del Excel al CAD, por más que yo pueda exportar la información con Export Data, igual puede haber errores ahí al momento de calificar que no me dé cuenta tan fácilmente como con este programa, ¿no? Eso solamente para mostrarle. Ahora, lo que decía Moisés, puedo picar inclusive un elemento y que me diga rápidamente este elemento cuánto tiene. Entonces me bota ahí una ventana rápida y me dice toda la información. Me dice, por ejemplo, esta es una zapata, es del tipo Z8, su nivel de fondo de cimentación en el menos 375, su nivel de piso terminado está en el menos 270, tiene de acero de área 11 puntos, eso lo calcula automático, el perímetro igual, la excavación la calcula mediante un ejecutable que lo ejecuta una sola vez, concreto, relleno, encofrado, acero. Entonces es automático para que cualquiera que sin saber cómo funciona en sí la lógica del programa, simplemente picando elementos puede saber adquirir información de forma muy rápida. Lo mismo que vimos también en el techo, ¿no? Digamos, ahí está sectorizado y yo también podría picar toda esa información. Voy a abrir solamente la tabla para que puedan ver la información que tiene. Esa información que ustedes vieron de los reportes de encofrado salen de acá. Lo calcula el programa forma automática, acá tiene encofrado y también lo puede calcular luego por algún dato adicional, los soportes, etcétera, ¿no? Que yo pudiese necesitar. Que simplemente es lo exporta a un Excel y todo lo toma de acá, ¿no? Son información que pone fondo, costado, soporte, etcétera. Obviamente esas aparecen en cero porque no tengo de repente es una columna, entonces no aplica, el programa lo reconoce como columna y simplemente no ejecuta nada. Entonces el programa, mediante ejecutables muy sencillos, los puede calcular todo eso. Lo hago una sola vez y luego ya simplemente lo tengo que ejecutar para cualquier proyecto similar, ¿no? Lo importante acá es que reconocer que cuando yo hice el modelo, lo hice pensando en qué información voy a necesitar después. No al revés, que modelé y después digo, y ahora cómo de este modelo saco información para lo que necesito. Entonces yo lo hice, digamos, esto pensando en la mentalidad de que yo lo quiero porque no quiero metrar. Entonces, como ejercicio obviamente lo hicimos en la etapa de presupuesto, pero lo metramos de la forma convencional y simplemente después se comparó cuánto me demoré haciéndolo de forma tradicional, cuánto me demoré con esto. Ahora esto nunca se implementó porque obviamente este software necesita una licencia, digamos, y solamente hizo la prueba con modo educativo, ¿no? Entonces el problema es que esto no, lo que quiero decir es que esto no va a reemplazar el Revit. Me preguntaban también, pero no tengo la vista en 3D, o sea, le dije al final es información de... La altura es un dato, entonces finalmente le puedo graficar la data y el fondo de cimentación es otro dato, entonces puedo graficarlo dónde lo va a encontrar el elemento, desde dónde va a arrancar y cuánto, puedo ver ahí por ejemplo que hay zapatas que están más profundas, tienen diferentes peraltes y las alturas todas llegan a un mismo fondo dependiendo si llegan a viga o a losa, ¿no? Generalmente llegan en el caso de Perú a vigas, ¿no? Ahí está.
pudiera verlo inclusive para acabados, para un techo, y es la misma información. O sea, no es que estoy creando la misma data para eso, simplemente lo jalo en este programa que es parte del paquete, que es el ArcSync, que es justamente para hacer simulaciones de recorridos, etcétera, y que busca representar de otra forma en 3D lo que yo necesito. Ahora, esto lo hace el Revit, pero el problema es que hemos identificado es que muchas veces el modelamiento demora mucho, o cuando quiero sacar información no es amigable para que yo pueda sacar la información, o tiene que ser el modelador el que me dé la información, o el modelador no lo modeló, no lo planificó el modelo pensando en qué información después voy a requerir. Lo que mencionaba Moisés, por ejemplo, de cambiar el corte acá se hace automático, porque simplemente dibujo la polilínea donde quiero el sector y simplemente le digo, ¿sabes qué? Este es mi nuevo sector, me va a cortar el encofrado donde tenga que cortármelo, el concreto donde tenga que cortármelo, y me lo va a exportar en otro objeto con las mismas características del objeto madre. Es decir, si es que era una viga, va a seguir siendo una viga, si era una losa, va a seguir siendo una losa. Y toda la información se va a mantener, no voy a tener que hacer cambios. Sí. Una pregunta, por ejemplo, se actualizan tu plan de planta, ¿cómo es el proceso de actualización en este caso? Ya, es un tema que ahí sí tendrías que tú, si es que te actualizan algo, tú tendrías dos opciones, o actualices el plano y vuelves a cargar todo nuevo, que no es lo lógico, o simplemente las modificaciones puntuales las modificas en tu modelo, que es tu modelo de información. ¿Puedes tener tu plano como base y actualizar? Sí, claro, sí, acá lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar acá. Acá, por ejemplo, si ustedes ven, ahí está el plano madre, ¿no? O sea, simplemente es forma. Lo único que sí, ¿qué ventaja tiene esto? Que como este programa trabaja con topologías, que entiendo también lo hace el Revit, tiene información gráfica que hace pensar al programa. Es decir, puede reconocer solo cuál es una viga, cuál es una zapata en base a ciertos parámetros, ¿no? Y no estar dibujando uno por uno. Obviamente va a haber errores, como por ejemplo tú cargas una nube de puntos, te bota un TIN y quieres hacer correcciones puntuales porque hay algo que no es lógico, no es coherente, pero el programa lo ha hecho en su mejor forma. Eso es lo mejor que da el programa, y esas correcciones puntuales ya las hace alguien que analiza la información, ¿no? Limpia la información y luego ya dice, esta información está lista, puede pasar para emitir reportes, para que el de campo lo pueda utilizar. Como le digo, la idea no es que esto reemplace al Revit, porque no es la intención. Este software, cuando lo crearon, no lo crearon con esa idea, simplemente digamos que le hemos buscado la utilidad, la parte útil para lo que normalmente hacíamos con CAD y Excel. Estamos hablando de algo que, por ejemplo, el caso de Shamrock, que es un proyecto antiguo, que ya esto más o menos hace 7 años que se hizo, y obviamente le gana al CAD y al Excel, pero esto no tendría por qué siquiera intentar competir con el Revit. Pero lo que sí quiero que se entienda el concepto de cómo el tener claro el planeamiento del modelo ayuda a que yo pueda después obtener información rápida y de forma sencilla. Ya es un software de ingeniería que obviamente ha sido desarrollado para muchas cosas, y una de ellas no es esta, ¿no? Sí. Una pregunta, tú dices que no pretende reemplazar al Revit. Sí. Entiendo por lo que dices que lo complementa. Hace algo que hace el Revit más fácil. ¿Cómo es? O sea, A ver. ¿por qué qué cosa hace este software que el Revit no hace? ¿Quién, por ejemplo, de acá de la sala ha interactuado con el Revit? Abierto. Ya, entre esta vista que mostré y el Revit, ¿cuál es más amigable? Es más amigable, ¿no? O sea, cualquiera entiende porque es un plano en AutoCAD con una base de datos. Ahora, me sirve a mí como de repente ingeniero de campo para sacar reportes, me ayuda bastante, pero digamos que estoy comprando un software, un super software que me saca rasters, me saca información, se enlaza con estadística, trabaja con el programa R, estadística. O sea, es un super software de ingeniería para específicamente usarlo para una cosita que, bueno, es parte de mi programa, sí, pero no es mi objetivo vendértelo para eso, ¿no? Pero yo entiendo que la aplicación existe hace 7 años, ¿no? Sí, 7 años. Claro, en ese tiempo el Revit ya existía, pero no era, se hablaba mucho del programa, pero no tenía de repente las bondades que tiene ahora, ¿no? Sí. De lo que te he escuchado, entiendo de que, por ejemplo, tienes un cambio de actualización en tu frente de trabajo y lo cambias en el programa que tú muestras, te bota automáticamente los datos. Sí. Cosa que no hace el Revit. De lo que te he entendido. Sí. El Revit sí lo hace. Hay un proceso de modelamiento. Claro, ahí la puedes ver. Ese... Sí. Lo que empezamos a comparar nosotros es ese tiempo de modelamiento con el tiempo de alternativo, ¿no? Ojo que hemos iniciado la charla diciendo
el BIM no es Revit, el BIM es cualquier software que nos da información. Lo que estamos planteando acá es un software alternativo que nos da la información necesaria para lo que nosotros necesitamos. Y el segundo punto, que ya también lo mencionamos, es que básicamente tenemos que apuntar a que nuestros modelos en BIM nos dé esta información. O sea, tiene que sí o sí darnos esto y rápido. O sea, quien les habla no soy un especialista en el uso del Revit. He tenido poca interacción con el Revit, pero no llego a tener la idea clara de qué está pasando para que el Revit llegue a darme información rápida, con pocos recursos, de forma eficiente. Y que luego yo en obra, que básicamente es eso, ¿no? Que cuando se planifique que el modelo debe planificarse. Yo tengo que tener claro que el modelador, mediante su herramienta, que es el software, pueda satisfacer al cliente, que en este caso es el usuario del modelo, que puede ser el ingeniero de producción, el ingeniero de oficina técnica, y que tiene que retroalimentarlo con un feedback de qué está fallando el modelo. Pero ya ha pasado un tiempo y creo que eso ya debería estar mucho más desarrollado para que ya no sea un tema de criterios de modelamiento. Ya tienen que tener claros todos los modeladores más o menos qué es lo que necesitan en obra y cómo tengo que hacer mis modelos. Para que yo esa información pueda tenerla de forma rápida. Sin estar preguntándome, oye, ¿cómo modelas tú esto? Sino, ya hay prácticamente un estándar de qué se necesita en obra, ya hemos dicho qué necesitan, ahora necesitamos que los modelos se ajusten a eso para que nos puedan dar esa información rápida. O sea, han visto lo amigable yo creo que lo que más resalta de este software es que es muy amigable, es como un AutoCAD y ¡pum!, me salen las pantallas de Excel. Así, de forma automática. Ahora, no es una hoja de cálculo, es una base de datos tipo Access, pero la información está ahí. Si yo quiero hacer cambios en la base de datos, la modifico. Ahora, no es que yo la modifico celda por celda, la puedo hacer mediante ejecutables, que simplemente ejecuto y solito se va a cambiar toda la información. No voy a hacer yo la parte operativa, lo va a hacer el software. Ahora, el software no es que viene y me vende los ejecutables. En este caso, los ejecutables los he desarrollado yo, pero son cosas muy básicas. O sea, longitudes, áreas, perímetros y cálculos que no hacemos normalmente nosotros en el Excel. Entonces, y los reportes que me bota son muchísimo más, ¿no? Para finalizar nomás, el modelo debe tener la información necesaria para la etapa de construcción y brindar los reportes necesarios, que es lo que ya hemos hablado. Los modelos deben ser flexibles. Aquí hablamos con flexibilidad que si algún cambio se da en el día a día, en el momento de la obra, el cambio de sectorización, el cambio del corte, eso debe permitirlo el modelo. Y no debería ser un retrabajo para el modelador, sino simplemente un cambio en la pregunta del reporte. El modelador debe tener claro que con su herramienta, que es el software, sea Revit, sea Tecla, el software que quiere utilizar, tenga claro qué necesita el usuario para buscar su satisfacción. En este caso, el cliente es el usuario, el que lo usa, el ingeniero de producción, el ingeniero de oficina técnica, y qué necesite ese ingeniero debe retroalimentarlo para que esto ya de una forma ya esté estandarizado. Y por último, todo el equipo hay que democratizar la información. O sea, hay veces que solamente el modelador puede tener la información y muchas veces no entiende cómo dársela a su usuario. O de repente el usuario no sabe cómo pedirle la información correctamente y ahí se genera un problema de interacción entre el modelo no me está dando lo que yo necesito. Y es más, el ingeniero de campo casi nunca, o el ingeniero de oficina técnica casi nunca, no conozco casi ningún caso, puede directamente sacar información del modelo, salvo que no sea una vista, una medida puntual, pero que me saque esa información de cuánto tiene este sector, cuántos cubos, cuántos metros lineales de soporte, cuántos metros cuadrados de fondo, cuántos metros... Que el propio usuario lo pueda sacar, no, para eso necesita, digamos, el modelador y él le da la información. A lo que se refiere Jorge es que está centralizado con una persona en el proyecto. Entonces, todo el equipo de proyecto tiene que regresar con esa persona para que esa persona procese la información y devuelva la información. Lo que tratamos de dar, para concluir la charla, el mensaje que tratamos de dar es que estamos cuestionando lo que tenemos en la fecha para tratar de evolucionar y dar el siguiente nivel. Nosotros no queremos tener un software en particular, tenemos una necesidad en obra y queremos que nos devuelvan, que nos satisfagan esa necesidad. Con el software que quieran, con la respuesta que quieran, pero necesitamos que esa necesidad esté resuelta para aumentar nuestro nivel de gestión en la producción. Es la forma que hemos tenido a bien poder presentar algunas propuestas, algunas serán válidas, otras no, cuestionables o no, pero es nuestra forma de aportar a la industria para seguir evolucionando en esta forma de construir. ¿Sí? Eso es todo, gracias. Eso es todo, gracias.